Saludos y bienvenidos a este repaso por las noticias que han protagonizado los últimos días. Una semana marcada por un puente festivo, pero sin duda inolvidable, desgraciadamente, por la interrupción del tráfico aéreo a consecuencia de la huelga de controladores. Estos trabajadores abandonaban a puertas del Puente de la Constitución de forma masiva sus puestos de trabajo. Como decíamos, la huelga masiva imprevista de los controladores llevó al cierre del espacio aéreo español y dejó en tierra a más de 600.000 pasajeros. Los controladores aéreos alegaron problemas físicos para mantenerse en sus puestos. El cierre se produjo en el momento en el que el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos pedía calma y serenidad al colectivo, al aprobarse ese mismo día un nuevo Real Decreto que ratifica el máximo de horas extras que pueden realizar. También el Gobierno aprobaba los planes de vender un 49% del gestor aeroportuario AENA y una ley que permite al Ejército controlar el espacio aéreo en casos de emergencia. La interrupción de los servicios se da en momentos en que España se enfrenta a duras reformas y recortes del gasto para controlar su déficit y dar impulso a la desacelerada economía. Medidas diseñadas para evitar los temores del mercado de que el país necesite un rescate similar al de Irlanda. Muchos españoles suelen aprovechar ambas fechas para tomarse un fin de semana largo. Unos 4 millones de personas venían vuelos programados para el periodo festivo. Pues con este panorama el Gobierno declaraba por primera vez en la historia de la democracia el estado de alarma tras la situación provocada en los aeropuertos. Así lo anunciaba el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora, por el cual se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Así lo anunciaba el vicepresidente primero del Gobierno. Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un Gobierno declara el estado de alarma. La consecuencia inmediata, ha explicado Rubalcaba, es que los controladores pasan a estar movilizados, lo que significa que si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar con hasta 6 años de cárcel. Que estamos ante un grupo, con un conjunto de trabajadores que se saben casi únicos en el cumplimiento de sus funciones y están defendiendo unos privilegios intolerables que el Gobierno no puede aceptar. La duración del estado de alarma se ha fijado en 15 días, que es el máximo que marca la ley, aunque el Gobierno espera que no dure tanto. Los militares que están al frente de las torres de control deberán comunicar personalmente a los controladores cuál es la nueva situación. Rubalcaba también ha informado de que se ha constituido en el Palacio de la Moncloa la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis, formada por varios ministros y encabezada por el presidente del Gobierno, Zapatero, y ha informado personalmente a Mariano Rajoy. Y con esta situación que se vivía en España, el Gobierno decidió militarizar el servicio. El Ministerio de Defensa se encargó del control aéreo, que ha iniciado el despliegue de militares en las torres de 10 aeropuertos bajo el mando del jefe del Estado Mayor del Aire. La llegada del turno de noche en el control aéreo español no ha variado el caos en los aeropuertos españoles y el Gobierno ha decidido militarizar el servicio. El Ministerio de Defensa es ahora el encargado del control aéreo, que ha iniciado el despliegue de militares en las torres de 10 aeropuertos bajo el mando del jefe del Estado Mayor del Aire. Mandos militares se encuentran en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias para supervisar la gestión del tráfico aéreo. Otros controladores del Ejército del Aire se han incorporado de forma inmediata a 8 aeropuertos de uso compartido civil-militar. El incumplimiento por parte de los controladores de las directrices de defensa será considerado una infracción de la Ley de Seguridad Aérea y dará lugar a responsabilidades civiles o penales. Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, y ha pedido a la policía y a AENA que informen de aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo. Y el caos aéreo sin duda ha dejado sin vacaciones a miles de personas. Renfe puso el sábado en servicio a 5.200 plazas adicionales que se suman a la oferta total del día de 65.000 plazas, en las que también se incluyen los 9.460 billetes extra que la operadora anunciaba para este sábado. Un dispositivo especial creado tras el cierre del espacio aéreo español. Además, Renfe facilitó billetes a las compañías aéreas Iberia y Vueling a petición de estas y en función de la disponibilidad de los trenes solicitados. Durante la noche del viernes,
Renfe ofertó otras 2.000 plazas extra para conectar con las principales ciudades españolas, después de que por la tarde se cerrara el espacio aéreo español por la huelga sorpresa de los controladores aéreos. Y el lunes los vuelos ya se desarrollaban con normalidad, aunque con algunos retrasos debido a los reajustes de programación y al mal tiempo que azotaba varios países europeos. El ministro de Fomento, José Blanco, apelaba a la responsabilidad y profesionalidad de los controladores aéreos para seguir dialogando y acordar un convenio que garantice los derechos del colectivo y también el cumplimiento de la ley aprobada en febrero para regular la navegación aérea. Aunque las filas de viajeros de los mostradores de atención al cliente de las aerolíneas han disminuido en las últimas horas, todavía guardaban colas de viajeros afectados por las cancelaciones o que han perdido sus conexiones al llegar con demora a Barajas. Por otra parte, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, César Cabo, explicó que su colectivo ha dado un salto al vacío que las autoridades públicas sabían que podía ocurrir tras meses de gestión abusiva y con la gota final del decreto del viernes pasado. El controlador aéreo recalcó que la situación caótica del fin de semana se podía haber evitado con un mínimo de negociación sobre las horas y con una llamada prácticamente de 5 minutos. Evidentemente, pues los controladores queremos disculparnos ante la opinión pública con los ciudadanos por el caos que se ha producido este fin de semana pasado, que es un caos que no tiene justificación, que sí que tiene una explicación, que es complicada, pero hay una explicación para que un colectivo salte al abismo de una manera tan desmedida, pero que no es el único responsable. Esto es hay una corresponsabilidad por parte de los controladores que se arrebatan y saltan de esa manera, y de una empresa que ha hecho una gestión totalmente abusiva los últimos meses. Lo hemos venido denunciando. No, lo único que quiero decir que la situación caótica del fin de semana, que ha sido terrible, no puede volver a repetirse, y que es una lástima que esto se podía haber evitado con un mínimo de voluntad de negociación o de solución del problema que había por las horas de la empresa, y que esto se podía haber evitado con una llamada prácticamente de 5 minutos, y que el colectivo no habría saltado. Y es terrible y que no puede volver a ocurrir. Y el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba el miércoles que tras el caos aéreo acusado por los controladores, será la justicia la que diga si hay que pagar y, en su caso, quién paga. Los controladores han formado parte de nuestra vida, por cierto, no para bien. Bueno, pues de lo que se trata es de que ahora ya eso no pase, y que el controlador pase a ser pues como un maestro, como un médico, o como usted o como yo. Un trabajador que cobra de la administración, pero que no amenaza periódicamente a los ciudadanos para defender sus privilegios. Eso es lo que tiene que acabarse, y eso es lo que hace un año el ministro de Fomento decidió que se acabara. Y esto no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años por parte de estos señores que se llaman controladores. Los representantes sindicales dicen: yo cada vez que me siento con usted, si estoy una hora, esa hora ya está, ya la he trabajado, lo cual te lleva a negociaciones interminables, claro, y además a mesas de 18 y 20 negociadores, porque cada uno que está allí está trabajando. Entonces la administración dice: no, mire usted, no, el cómputo se hace como yo digo. ¿Qué sucede? Que como los controladores tienen un cómputo, digamos, particular, hay un momento en el que un controlador en Galicia dice: ya he cubierto 1.800 horas, y no va a trabajar. Y eso sucede hace 10 días, imagínese, no sé las fechas exactas, lo sé porque me lo comentó el ministro de Fomento. Entonces lo que pasa es que hay un follón, porque empieza a haber problemas de personal en Galicia, y efectivamente hay días en que en Galicia no se puede volar. Bueno, eso es una mancha de aceite que se va extendiendo, porque es verdad que cada vez hay más controladores que dicen: llegué a mis 1.800, me paro. Y detrás de eso hay una estrategia sindical evidente, mancha de aceite que se va extendiendo. El ministro de Fomento dice: en el puente sigue extendiéndose, y por tanto el puente de la Constitución ya no era un puente normal. Los controladores sabían que la iban a montar probablemente en Madrid, y el ministro de Fomento dice: se acabó, hasta aquí hemos llegado, lo paramos. Entre otras cosas porque si no, la mancha de aceite se hubiera extendido a toda España en Navidades. Esa es la... Y la Asociación Catalana de Agencias de Viaje, ACAV, presentará una demanda judicial contra el colectivo de controladores aéreos y AENA por las pérdidas de unos 350 millones de euros que calculan tendrán que absorber el sector como consecuencia del bloqueo del tráfico aéreo durante este puente.
Este cálculo hace referencia al dinero que tendrán que devolver a sus clientes afectados por las cancelaciones de vuelo, tanto las agencias de viaje catalanas como los turoperadores de toda España integrados en ACAV, y que son el 90% del total. El gerente de ACAV, María Muro, ha asegurado que los servicios jurídicos de la asociación han decidido hoy mismo presentar una demanda judicial contra los controladores y AENA por ser la empresa para la que trabajan, al considerar que el bloqueo del tráfico aéreo que se vivió el viernes día 3 y el sábado día 4 hay una culpabilidad y un dolo que merece ser resarcido. Y vamos con la cara más negra del fin de semana. Durante el puente de la Constitución, 23 personas murieron en los 21 accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas, según la Dirección General de Tráfico. Son 2 fallecidos menos que en 2009, un descenso importante teniendo en cuenta que entonces el puente fue solo de 4 días y este ha durado 5. El recuento incluye los siniestros registrados entre las 15 horas del pasado viernes y las 20 horas de ayer. Además, 10 personas resultaron heridas graves y 8 leves. El año pasado el balance de víctimas mortales aumentó hasta el día 29. Y de esas 23 personas, 3 han muerto y 3 accidentes mortales que se han registrado en las carreteras madrileñas desde que comenzara la operación especial del puente de la Constitución y la Inmaculada a las 15 horas del pasado viernes hasta las 20 horas del jueves, ha informado la DGT. 2 de los accidentes mortales ocurrieron el sábado en sendos siniestros registrados con pocas horas de diferencia, uno de las 5 de la madrugada y el otro a las 8:30 de la mañana. El primero tuvo lugar en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, donde un Peugeot 307 y un Mercedes 530 colisionaron frontalmente, provocando el fallecimiento de un hombre de 32 años y un herido leve de 34. Este accidente debió, según las primeras investigaciones, a la distracción o al cansancio, al igual que en el segundo, que tuvo lugar poco después, a las 8:41 horas en el kilómetro 5,5 de la carretera M45 a la altura de Getafe. El consumo de cocaína entre los adultos españoles ha comenzado a descender hasta situarse en niveles similares a los de 2001, mientras que ha aumentado el consumo abusivo de alcohol, especialmente entre los más jóvenes. Así se refleja en la encuesta domiciliaria sobre el alcohol y drogas en España en edades 2009 y 2010 que ha presentado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Política y Social e Igualdad, Leire Pagín. Concretamente, resulta alentador observar, por ejemplo, que el consumo de cocaína entre los adultos españoles, como ya les anuncié hace algunas semanas, ha comenzado a descender por primera vez y pasa a situarse en niveles similares a los que teníamos en el año 2001. El 1,2% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido cocaína en los últimos 30 días, frente al 1,6% del 2007 o al 1,3% del año 2001. Sin embargo, también quiero decirlo, la encuesta también nos indica el aumento del consumo abusivo de alcohol, algo que nos preocupa y que evidentemente va a tener la atención especializada y especial del plan en los próximos meses y años. El 14,9% de los encuestados ha consumido en forma de atracón alguna vez en el último mes, es decir, ha consumido 5 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión. Cada vez más se concreta el consumo de alcohol durante los fines de semana y es, como digo, un consumo de atracón, que el alcohol y el tabaco son las sustancias psicoactivas más consumidas entre la población general, seguidas del cannabis y de los hipnosedantes. Los datos demuestran un ligero aumento del consumo de alcohol, del tabaco y del cannabis y un ascenso significativo del consumo perjudicial de alcohol, como ya les he dicho anteriormente.
Y algo también muy a tener en cuenta, nuestros escolares de 15 años no pasan del bien en comprensión lectora. Es la nota media de la COD recogida en el informe PISA, pero el cómputo seguimos muy por debajo, 481 puntos frente a los 493. El secretario de Estado ha explicado que combatir las diferencias entre los alumnos dentro del mismo centro debe estar en el centro de todas las políticas y ha vuelto a pedir un pacto por la educación. Nuestros escolares de 15 años no pasan del bien en comprensión lectora. Es la nota media de la OCDE recogida en el informe PISA, pero en el cómputo seguimos por debajo, 481 puntos frente a 493. No obstante, hemos escalado 20 con respecto a 2006 y mejoramos al ritmo que el resto de los países de la OCDE evaluados. Por eso la diferencia es insignificante para el Ministerio. Estamos hablando de 15 centésimas. Es decir, vamos a ver si entendemos de qué estamos hablando. No estamos hablando de grandes diferencias. Sí le preocupa el índice de repeticiones, un 36%, el principal lastre de los resultados españoles. Nos debemos de plantear en nuestro país a ver qué fórmulas debemos de hacer y seguramente mirar alrededor a ver qué están haciendo otros países, porque el tema de la repetición es uno de esos temas a veces tabús. También la escasez del alumnado situado en la horquilla de mayor rendimiento, lo que obliga a España a fomentar la excelencia. El secretario de Estado ha destacado nuestro nivel de equidad, el más alto de la OCDE, solo por detrás de Finlandia. Ha explicado que combatir las diferencias entre alumnos dentro del mismo centro debe estar en el centro de todas las políticas y ha vuelto a pedir un pacto por la educación. Sigue insistiendo el Ministerio en lo importante que es alcanzar un acuerdo, llámenlo como quieran, pacto, acuerdo sobre la educación. Es importantísimo. Y ser imaginativos, mejorar en educación es cosa de todos y no de una sola legislatura. Y cambiamos de asunto. Un policía nacional fuera de servicio ha salvado a un hombre que iba a ser arrollado en las vías del metro de Madrid después de que éste perdiera el equilibrio en un andén de la estación Puerta del Ángel. Estas imágenes del peligroso rescate en el metro de Madrid han conmovido a los españoles. El héroe fue un policía fuera de servicio que lograba sacar a un hombre de las vías segundos antes de ser arrollado por un convoy. El agente, de nombre Ángel, explicó hoy cómo sucedieron los hechos. Me disponía junto con mi novia a hacer unas compras al centro comercial, pues cogemos el metro y lo cogemos en Puerta del Ángel y a mí he entrado más o menos a esta altura cuando me he ido para el fondo y aquí se ve al individuo como está por ahí merodeando al borde de la vía y ahí justo en ese momento es cuando se cae. El policía oyó los gritos de la gente alertando al conductor del vagón para que parase y no lo dudó ni un instante. Saltó a la vía. Esta cámara de seguridad del metro muestra la misma escena desde el ángulo opuesto. En ella vemos cómo se aproxima el tren de frente. Como salgo corriendo, me quito la cazadora y salgo corriendo. Y justo me tiro a la vía, porque veo que viene el tren de frente y veo que no frena. Y estaba justo pendiente del otro tren mirando para atrás porque pues se venía. Ahora la comunidad condecorará al policía con la medalla al mérito ciudadano. Y la organización ecologista WWF reivindica la implantación definitiva de energías renovables en España. Quieren conseguir que en 2020 el 50% de la energía consumida y el 80% de la electricidad sean de origen renovable. Utilizar coches eléctricos, energía eólica o instalar paneles solares para obtener electricidad son algunas de las medidas que deberían comenzar a implantarse definitivamente en nuestro país. Así lo ha propuesto la organización ecologista WWF, que pretende que en 2020 el 50% de la energía consumida y el 80% de la electricidad sean de origen renovable. Bajo el título Energías renovables en España 2020, barreras y posibles soluciones, la organización ha presentado un amplio informe en el que se identifican las barreras energéticas que existen todavía en España para su total desarrollo. Este informe coincide además con el Tour Solar 2010, que pretende mostrar un parque eólico y una planta de biogás en Toledo, el centro de control de generación de régimen especial en Madrid y las instalaciones de una planta solar termoeléctrica y otra fotovoltaica en Sevilla.
Y es que a pesar de que España es un país pionero en renovables, todavía nos falta adquirir una adecuada cultura energética, ya que la industria de las renovables es un sector de largo recorrido que juega un papel económico relevante, además de ser una importante herramienta de lucha contra el cambio climático. Y funciona, ¿eh? Y la comunidad científica española dispondrá en breve de un robot no tripulado y manejado a distancia denominado Liropus 2000, que permitirá la explotación de los ecosistemas marinos hasta una profundidad de 2.000 metros, aunque con capacidad para llegar hasta los 3.000. El aparato, que fue presentado en el puerto de Vigo, permitirá la toma de imágenes a través de varias cámaras, una de ellas de alta definición. En el puerto de Vigo se ha presentado hoy el Liropus 2000, un robot manejado a distancia que permitirá explorar los ecosistemas marinos. Equipado con estos brazos manipuladores, podrá, además de tomar imágenes, recoger muestras. Su principal misión será definir las áreas marinas susceptibles de protección, como explica Eduardo Valguerías, director del Instituto Español de Oceanografía. La Comisión Europea tiene una directiva que obliga a proteger 20% de las aguas jurisdiccionales con áreas marinas protegidas, y lo primero que hay que hacer es localizar zonas que tengan un alto valor ecológico, luego estudiarlas, y una vez estudiadas, pues en función de sus características y sus valores ecológicos, proponerlos a la Comisión Europea como áreas marinas protegidas de la red Natura 2000. El Liropus 2000 está equipado con cámaras para tomar imágenes y podrá ser utilizado en operaciones de rescate y prospecciones. El robot permitirá explorar ecosistemas marinos hasta una profundidad de 2.000 metros. Liropus debutará el próximo mes de junio en una misión científica en el Cabo de Creus. El espacio, símbolo de la cooperación internacional. El director general de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Dordian, dará las claves sobre la importancia de la actividad espacial para nuestra sociedad en una conferencia organizada por la Fundación Ramón Areces. ¿Qué sucedería si un día todos los satélites espaciales se apagaran? Descubriríamos la importancia que tiene el espacio en nuestras vidas. Así lo asegura Jean-Jacques Dordian, director de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Son algunas de las claves que ha dado en una conferencia organizada en Madrid por la Fundación Ramón Areces. Actualmente no podríamos vivir sin actividad espacial, algo de lo que no siempre somos conscientes. GPS, navegar con el móvil, ver la previsión meteorológica, recibir la imagen de la final del Mundial de Fútbol desde los satélites. Creo que la actividad espacial ha cambiado totalmente nuestra forma de vida en la Tierra. Los satélites también tienen un papel fundamental en la prevención de catástrofes naturales. La Agencia Espacial Europea estudia las corrientes oceánicas, investigaciones que han destapado causas del deshielo del Polo Norte, un avance en la lucha contra el cambio climático. Tenemos que impulsar la tecnología a todos los niveles. Cualquier progreso en tecnología es progreso en la competencia de la industria europea. La idea de espacio siempre ha estado ligada a la investigación, a la exploración, al astronauta, a algo inalcanzable, pero cada día está más cerca del ciudadano de a pie. El turismo espacial ya ha llegado, aunque de momento solo es accesible para unos cuantos. Una semana en el espacio podría costar de 20 a 30 millones de dólares. Pero estoy seguro de que los precios bajarán y habrá más y más turismo espacial. El espacio es el símbolo de la cooperación internacional. Muestra de ello es la colaboración entre países en busca de nuevos horizontes, de indagar más en el universo, en otros planetas, en el futuro del nuestro, la Tierra. Internet cada vez más cerca de las personas con discapacidad. El programa TIC-TAC proporciona un software y un hardware para que todos tengamos acceso a la sociedad de la información en igualdad de condiciones.
Aparcamientos reservados, semáforos con sonido, ascensores, rampas. Estamos acostumbrados a ver imágenes como estas todos los días. Mobiliario y zonas de tránsito indispensables para las personas mayores o con capacidades reducidas. En la gran ciudad virtual que es Internet sucede exactamente lo mismo. Si no prestamos atención, muchas personas podrían quedar excluidas. Es muy importante, como hacemos desde la Secretaría de Estado y desde Red.es, integrar las tecnologías desde el primer momento, utilizando las capacidades de accesibilidad que nos permiten. El programa Tic-Tac está precisamente vinculado a que en determinadas zonas y en centros de acceso público a Internet todos los ciudadanos puedan disponer de determinado hardware y software especializado que permite precisamente la accesibilidad a la sociedad de la información en igualdad de condiciones. Equipos como este, un ratón con un pulsador para quienes no pueden mover mucho la mano, otro en el que solo se mueve la bola, un tipo joystick para personas que pueden agarrar pero sin facilidad de soltarse, o este otro que puede moverse con la cara. Y también se le puede acoplar esto metálico, que esto lo suelen utilizar sobre todo personas que tengan enfermedad de Parkinson, que tengan movimiento en las manos, no se les pasa. Se estima que con la combinación adecuada se mejora la accesibilidad TIC de alrededor de un 70% de las personas que cuentan con una discapacidad física, psíquica o sensorial. Un claro ejemplo, Rubén, que ahora puede navegar solo por Internet. Caminar no puede, tenemos que empujarle, pues esto es algo que puede hacer por sí mismo. Pero también ayuda a niños y personas mayores, como María del Mar. Cuando aprenda el Internet me comunicaré con mis nietos que los tengo afuera. Las ventajas para todos ellos están claras. Esto está mucho mejor, también porque la tecla más grande. Lo veo más cómodo porque tiene las letras más grandes. El poder estar con otras personas y ver que son capaces de hacer lo mismo. Junto a otras actuaciones para el desarrollo de acciones formativas y para el fomento de la administración electrónica, el programa Tic-Tac destina un total de 6,7 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER y ya está presente en más de 1.000 centros en 8 comunidades autónomas. Esas tecnologías son precisamente las que pueden hacer que personas que hasta ahora han estado excluidas en nuestra sociedad puedan tener las mismas oportunidades y el mismo derecho a acceder a Internet y a la información y al conocimiento en igualdad de condiciones. Para ayudar en esta labor se han realizado jornadas de capacitación para los responsables y dinamizadores de los centros que cuentan con Tic-Tac y se ha creado la web tictacadapta.es que alberga toda la información sobre el programa. Un programa, por tanto, que nos recuerda la importancia de que todos accedamos en igualdad de condiciones a las nuevas tecnologías y que nadie se quede atrás. Y el pequeño de los Trueba, Jonás, va creciendo y su cine se va emancipando hasta ser personal. Su segunda película, Todas las canciones hablan de mí, nos lleva hasta los terrenos de lo generacional. ¿Tú sigues con Andrea? No, lo hemos dejado. ¿Y qué tal lo llevas? Dicen que tardas en recuperarte la mitad del tiempo que haya durado la relación. Todas las canciones hablan de mí es una historia de desamor, y eso que por la vida de Ramiro, el protagonista, pasan hasta 4 mujeres diferentes. Jonás Trueba no escarba en el dolor de una ruptura, sino que busca reflejar el desconcierto y la confusión que siguen a una experiencia como esa. ¿Has escrito una carta de amor alguna vez? ¿Por qué me preguntas eso ahora? ¿Por qué no has escrito una carta de amor en tu puta vida? Es lo que decía Pessoa. Las cartas de amor son ridículas. Pero al final los que son ridículos son los que nunca han escrito cartas de amor. Canciones, citas literarias y, como no, clásicos del cine, ayudan al protagonista a reflexionar sobre el amor. Oriol Vila y Bárbara Leni son los jóvenes rostros que acompañan al hijo de Fernando Trueba en su segunda aventura cinematográfica, que llega a los cines este viernes. Otra fantástica invitación para ir al cine este fin de semana. Bueno, y nosotros ya nos despedimos hasta dentro de 7 días. Disfruten de estos días de descanso. Nos vemos en una semana.